Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 15 de noviembre, día lunes. Esta va a ser como la penúltima clase, porque recuerden que el 22 tenemos el certamen. Este certamen, al igual que el módulo anterior, corresponde al 60% de la nota. Y si es que llegasen a aprobar, ya aprueban el ramo, ya no tendrían más clases durante lo que queda de semestre. Y si tienen de entre 3.5 y 3.9 pasan a examen, y menor a 3.9 ya, perdón, menor a 3.5 ya reprueban el curso, y tendrían que tomar el curso de repetición a final del semestre, al igual que los que reprobaron el módulo 1. No le saqué el sonido. El día de hoy vamos a continuar con lo que quedamos viendo el día jueves, que es el tema de calcular máximos y mínimos y ese tipo de cosas. Pero aparte vamos a sumar el concepto de convexidad y concavidad al análisis que estábamos haciendo. Recordemos que nosotros el día jueves habíamos visto que si teníamos una función que alcanzaba un mínimo o un máximo, como en este caso, la derivada antes de este máximo, la derivada era positiva, y después del máximo, la derivada era negativa. O sea, la función era creciente, llegaba a un máximo, y después hacía decreciente. Lo que les comenté ese día, que no lo vimos formalmente, era el concepto de la clasificación de los máximos. Y también, de forma análoga, la clasificación de los mínimos. Que a grandes rasgos lo podríamos clasificar de dos formas. Un máximo puede ser absoluto o relativo. Absoluto es cuando x sub 0 es un máximo absoluto si para todo x perteneciente al dominio de una función, f de x es menor que f de x sub 0. Y aquí en el dominio de la f voy a quitar el punto x sub 0 simplemente para que no se pueda comparar consigo mismo. Aquí entonces, acá el tema es que tiene que ser estrictamente, o sea, es el más grande y no existe ningún otro número que dentro del dominio, al igualarlo a la función, sea un número más grande. Por ejemplo, cuando tenemos una parábola invertida, el máximo que se alcanza, ese es el máximo absoluto, o sea, no hay ningún valor más grande que ese. Y va a ser relativo si existe y perteneciente al dominio de la f menos x sub 0 y f de x sub 0 es igual a f de y. O sea, va a ser relativo si existe otro valor que se le pueda comparar. ¿Quién más? Este valor f de x y, en vez de ser mayor, o sea, igual, también puede ser mayor o igual. Por ejemplo, la función que le graficamos el otro día, así, algo más o menos así, donde acá tiene un máximo y acá tiene un mínimo. Este máximo es relativo porque existen otros puntos de la función que alcanzan el mismo valor o más. Y de manera análoga, los mínimos pasan igual. Esto lo voy a borrar. De manera análoga para los mínimos.
O sea, hay mínimo absoluto y mínimo relativo. Ahora, en la práctica, ¿qué herramientas nosotros ocupamos para calcular un máximo o un mínimo? Entonces, aquí lo vamos a separar en dos grandes casos. Primero, si existe, en realidad lo voy a simplificar un poco más, entonces, primero, para comprobar, vamos a agregar texto. Para comprobar si un máximo o mínimo es absoluto, lo primero que debemos calcular es el límite de la función a los infinitos. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí lo podemos separar en grandes casos. Por ejemplo, si el límite, cuando x tiende al infinito de f de x, va a tener dos soluciones, o va a dar infinito, más o menos, o da un número L. Y x sub 0 es un máximo o mínimo. Entonces, si el límite de la función, límite es más infinito, no posee máximos absolutos. ¿Por qué? Porque si yo hago el cálculo al límite del infinito de la función y la función se va hacia arriba, hacia el infinito, cualquier máximo que yo haya calculado, este máximo va a ser relativo porque van a existir otros puntos dentro de la función que van a ser más grandes que el valor que yo estoy calculando. De igual manera pasa si es menos infinito. No va a poseer, en este caso, mínimos. Si hago el cálculo y la función tiende a un número del menos infinito, entonces siempre va a haber un número más pequeño que el mínimo que yo encontré. Entonces, pasando cualquiera de estos dos casos, todos los máximos y todos los mínimos que se encuentran se van a considerar que son relativos, porque no va a poder existir el absoluto. Ahora, si el límite es L, o sea, calculamos el límite al infinito y nos da un valor, se debe comparar con f de x sub 0. Y ahí se ve, por ejemplo, si el f de x sub 0 es 5, o sea, el máximo que hay es en el 5, y la imagen de este valor es 7, y después yo calculo el límite y la función tiende a 20, significa que este máximo es relativo porque la función alcanza valores más grandes. Pero si el límite de esta función es 3, y como yo alcanzo el máximo con otro valor, entonces este máximo va a ser absoluto. O sea, por eso hay que calcularlo y compararlo y ver cómo se comporta. O sea, cuando ocurre este hecho hay que analizar. O sea, no es una respuesta tan inmediata. O sea, compruebo cómo se comporta, cómo se ve la función y ese tipo de cosas. Y dos, si existen varios candidatos, por ejemplo, calculo los máximos y me dan 7 valores. Entonces, se debe
comparar cada caso. O sea, no puedo dar una respuesta inmediata si es que es absoluto o es relativo, sino que voy a tener que ir comparando y ir descartando los casos. O sea, ahí la única forma de verlo es evaluar la función en cada punto y ir viendo cómo se comporta, si son todos máximos, todos mínimos, si hay uno más grande que el otro. O sea, cuando ocurre este hecho hay que ver cómo se comporta la función. ¿Ya? Veamos la guía. Ya. Hagamos este. El 2 no lo hicimos, ¿cierto? Pueden decir sí o no. La que les anterior. No, ese no lo hicimos. Gracias, Johnson. Entonces ahora lo van a hacer ustedes. Tienen 10 minutos para dos cosas. Primero, derivar esta función, encontrar los puntos donde esta función se hace cero y hacer la tabla de signos asociadas a esta función. Y luego vamos a ver si son máximo, mínimo, relativo y absoluto y ese tipo de cosas. ¿Ya? Así que trabajé. Voy a pausar esto. Jóvenes, ¿qué me puede decir cuál es la derivada de esta función? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto es la derivada de x a la cuarta más 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 4x más 4? Ahí Fernando escribió es 4x al cubo, correcto. 6x cuadrado, correcto. Menos 6x, correcto. Menos 4, bien. Y esta función, ¿cuándo alcanza el valor 0? ¿O cómo lo factorizamos? Por ejemplo, tenemos 4x al cubo más 6x cuadrado menos 6x menos 4. Así tal cual, no se me ocurre cómo factorizarlo fácilmente. Factorizamos por 4, el x al cubo, aquí sería menos 1, y acá factorizamos por 6x, y aquí me quedaría x menos 1. Acá me quedaría entonces 4, factorizando del x al cubo, x menos 1, x cuadrado más x más 1, más 6x, x menos 1. Saco factor x menos 1 hacia un lado, me quedaría 4, x cuadrado más 4x más 1, más 6x. Y acá me quedaría entonces x menos 1, factor de 4x cuadrado, más 4x más 4, más 6x. X menos 1, 4x cuadrado, más 10x más 4. Y aquí nos preguntamos cómo podemos esto factorizar un poco más. De partida podemos sacar el 2 como
porque son dos pares, nos quedarían 2x cuadrado más 5x más 2. Y acá tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo factorizar el 2x cuadrado más 5x más 2? Entonces, para eso hay distintas técnicas. Voy a multiplicar aquí, 2x secado un x. Aquí sería el 2, o sea, los números que hemos multiplicado acá serían 4x, entonces aquí sería un más 2 y aquí sería un más 1. 2 por 1 son 2, 2x por x son 2x, serían 3, un 4, sí, estamos bien. Entonces, estos serían los valores. Chuta. Entonces, esto se hace 0 cuando x vale 1, o cuando x vale menos un medio, o cuando x vale menos 2. Y ahora habría que hacer la tabla en relación a estos. Bueno, aparte, como ya tenemos un poco la cosa buena de la tecnología, podemos ocupar la página Foplot para ver la gráfica y más o menos tener una idea de cómo debería quedar. Entonces, debería dar que en menos 2 y en 1 la gráfica alcanza un mínimo y en menos un medio la gráfica alcanza un máximo. Y en este caso no existen máximos absolutos porque el máximo de menos un medio es superado por los límites al infinito y tampoco tenemos un mínimo absoluto porque los dos mínimos alcanzan el valor 0, o sea, tanto en menos 2 y en 1 se alcanza el valor 0. Por lo tanto, tampoco hay mínimos absolutos. Pero ojo, aún falta hacer la tabla para poder tener bien claro esto de acá. O sea, esto después la parte gráfica, o sea, como la idea gráfica. Ahora hay que hacer la demostración, pero por una parte más de cálculo. Pero también hay otra forma, ¿no? Esto para ver esto, que es el teorema de la segunda derivada, que es lo que vamos a usar ahora. El teorema de la segunda derivada es bastante simple. Primero dice, sea x sub 0 un punto crítico, que recordemos que un punto crítico es que la derivada evaluada en ese punto da 0. Si la segunda derivada de x sub 0 nos pueden dar tres casos. Puede ser positiva, negativa o 0. O si es positiva, la segunda derivada es positiva, significa que la función va hacia arriba. Por lo tanto, x sub 0 es un mínimo. Porque la segunda derivada habla de concavidades. Entonces, si es positiva la segunda derivada en ese punto, significa que la función está mirando hacia arriba. Si da negativo, x sub 0 es un máximo. Porque en ese punto, si es negativo, la concavidad es hacia abajo. Por lo tanto, en ese punto se alcanza un máximo. Y en el tercer y último caso, si da 0, no nos da información, pero en el 99.9% de los casos, más nosotros que no ocupamos funciones tan complicadas, sino que por lo general son funciones polinomiales, x sub 0 es un punto de inflexión. O sea, no es ni un máximo ni un mínimo. Pero no puede ser que la función esté
decreciendo, llega ahí y que siga decreciendo. ¿Hay un cambio con cavidad? Sí, pero no es un punto de inflexión. Ese es el teorema de la segunda derivada. Entonces, en este caso, por ejemplo, f' de x, que sería los puntos de acá, nos quedaría 12x cuadrado, porque baja el 3, se multiplica por eso, sería más 12x menos 6. Evaluamos los puntos críticos, entonces sería la primera del 1. Recordemos que en el 1, ¿dónde está la imagen? Acá. En el 1, el punto es un mínimo. Entonces, si es un mínimo, debería darnos que la segunda derivada evaluada en este punto nos dará positivo. Entonces aquí nos quedaría 12 por 1 al cuadrado es 12, más 12 más por 1 es 12, menos 6, 12 más 12 es 24, y menos 6 sería 18, que es positivo, por lo tanto, efectivamente 1 es un mínimo. En un medio, perdón, en menos un medio, que es un máximo, tenemos que comprobar que esto da evidentemente negativo. Aquí nos quedaría 12 por un cuarto, más 12 por menos un medio, menos 6. Acá entonces quería 12 partido por 4, que es 3. 12 partido por 2 sería 6, y negativo sería menos 6. Y menos 6 acá es menos 12, más 3 sería menos 9. Efectivamente esto es negativo, y esto efectivamente en menos un medio es un máximo, que insisto, ya lo habíamos visto acá en nuestra gráfica. Y por último, comprobamos con el f de menos 2, que acá debería dar positivo, o sea, sería acá 4. Aquí sería 48, más 24 menos 6, ya bueno, aquí no lo voy a calcular, pero efectivamente da positivo, por lo tanto es 1. Ojo que el teorema de la segunda derivada nos evita hacer el cálculo de toda de la tabla de signos. O sea, no es necesario encontrar máximos y mínimos si ocupamos el teorema de la segunda derivada. Pero lo que no nos da el tema de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que eso es otra cosa. Eso, jóvenes, no sé si hay más dudas y consultas respecto a esto. Ya el día jueves ya no quedaría lo último que hablar de las concavidades y esas cosas, pero dudas, consultas. ¿No? ¿Todo correcto? Perfecto. Así que eso. Nos veríamos entonces el día jueves. Que estén muy bien. Estudien más. Y el jueves vemos las preguntas y consultas antes del certamen también. Que estén muy Chao, bien. profe, que esté bien, adiós. Igual, que estén muy bien. Chao, chao.